Hola, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de vernos nuevamente. Les saludamos, les enviamos un saludo también de parte de nuestros pastores, de nuestro pastor Edilberto Mendoza y nuestra hermana Gisela Valladares, y de parte de nuestra iglesia Monte de Sion aquí en Martorell. Les damos la bienvenida a todos ustedes. De verdad que nos alegra mucho poder estar compartiendo con ustedes, que se conecten con nosotros. Les enviamos grandes bendiciones a todas las personas que nos ven de Colombia, de Argentina, aquí España, bueno, nos ven de muchos lugares. Entonces les enviamos un saludo, que el Señor Jesús sea bendiciendo sus vidas. Esperamos que el tema de hoy también sea de gran bendición. Recuerde que pueden hacer sus preguntas, enviarlas y estaremos muy contentos de responderlas. Hoy tenemos un invitado, bueno, tenemos dos invitados. Uno de ellos es nuestro hermano Jonathan. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Pues hoy estamos aquí, un privilegio poder tener la oportunidad de entrevistar al pastor, ¿no? Y bueno, damos la bienvenida a nuestro pastor Edilberto, Elías Páez, perdón. Elías Páez, un gusto, un privilegio. Pastor, por favor, dé un saludo a la audiencia. Estimados hermanos, el Señor les bendiga. Un privilegio para mí entrar a su plataforma de redes sociales y poder conectarme con los hermanos del nombre de Jesucristo, del mundo entero, ya ¿verdad? Porque todo se conecta por el mundo. Bendecimos España, esa gran nación que, bueno, la madre patria le llaman acá en México, que nos conquistó en un tiempo por acá. Es una bendición podernos conectar con ustedes, los españoles y latinoamericanos españolizados también allá. Amén, así es, pastor. Gracias, damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de tenerlo aquí, pastor Elías. Bueno, ahora vamos a iniciar. Entonces, pastor, ¿nos puede por favor dirigir una oración para que Dios sea bendiciendo este nuevo programa, para que las personas que nos ven también sean bendecidas y que toda la palabra que se vaya a dar hoy dé a todas las casas, lleve bendición y dé su fruto? Amén. Amantísimo Padre Celestial, nos ponemos en tus manos, Señor, en este momento. Queremos que una palabra salga de bendición, de edificación para el cuerpo de Cristo en el mundo entero, Señor. Bendecimos la vida, Señor, de tus hijos, que en esa nación, Señor, llevan la palabra. Esta palabra que da vida, esta palabra que restaura, esta palabra que levanta. Señor, bendecimos cada pastor, cada plantador de iglesia, cada misionero que sale a las naciones a llevarte, líder de células, Señor, de grupos de amistad que abren semana a semana, que sueltan la palabra, que tu nombre se glorifique en ellos, Señor. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, amén y amén. En el nombre de Jesucristo. Amén, pastor. Bueno, pastor Elías, nos gustaría conocer un poco más de su vida. Si puede contarnos su testimonio, cómo ha sido el inicio de usted y, o sea, quién era el pastor Elías antes de conocer a Dios y ahorita en su ministerio. Bueno, hermanos, yo vivo acá en la nación de México. Les vuelvo a saludar, ¿verdad? Estamos en México, en un estado o departamento, como le dicen en Colombia, ¿verdad? El estado de Sinaloa. Y aquí nací en este estado. Vivo en la ciudad de Mazatlán, muy turística de esta ciudad, una de las 4 más turísticas del país. Es playa, estamos pegados al Pacífico, al mar Pacífico, a un estado del estado de Arizona, pegado a los Estados Unidos, estamos a un estado, Sonora, luego sigue Arizona. Yo desde niño, mi padre fue pastor de la iglesia. Yo le digo a los hermanos, yo aprendí del Señor desde el vientre de mi madre. Desde pequeño me crié en los caminos del Señor, ¿verdad? Pero creo que tuve una experiencia fuerte con el Señor a los 13 años. Ahí puedo decir que conocí al Señor a la edad de 13 años. Más sin embargo, pues me crié en las bancas, en la escuela dominical. Muy temprana edad me gustó mucho la escritura. Así que cuando era niño daba clases a los adolescentes, cuando era adolescente le daba clases a los jóvenes y cuando era joven era maestro de los adultos. Así que fue algo raro, siempre me gustó dar clases y aprender, sentía mucho el llamado a servir. Y bueno, tuve el llamado de Dios más adelante, en el tiempo que mi padre fue
pastor, el ministerio era pues muy hermoso, pero los pastores pues se vivían en extrema pobreza en esta nación. Así que yo decía, primero voy a prosperar en mi vida, voy a ser un profesional y después voy a servir al Señor si el Señor me llama. Que me dediqué a estudiar, a servir en la iglesia, pero no tenía pensado el ministerio. Me dediqué más bien a la universidad, entré a la Universidad Autónoma acá de Sinaloa, me preparé como licenciado en Contaduría Pública, establecí una empresa y me casé, empecé a prosperar, Dios me empezó a bendecir mucho en extremo, pero era como ayudar a la iglesia también de la parte esa. Pero a la edad de 26 años, tenía 4 años de casado, 3, 4 años de casado, 26 para entrar 27, el Señor me empezó a llamar, tuve una experiencia pues medio dolorosa también aquí en esta nación. Fui secuestrado en el 2002 y a través de esa, entre la vida y la muerte, Dios trató conmigo, me habló. Amén, amén. Y ahí empezamos a servir al Señor. En ese llamado, el Señor hizo pues algo extraordinario porque primero me libró y segundo me hizo un llamado que Él no me quería para los planes que yo tenía, que Él me tenía para otros planes. Entonces empezamos la célula en mi casa de mi hermana. Éramos yo, mi esposa y 5 hermanos. Y así empezó la iglesia con 7 personas. Aquí en esta ciudad empezamos en la sala, hacíamos el grupo de amistad y en la cochera sacamos los carros el domingo y hacíamos el servicio ahí. Entonces podemos resumir así la historia, el llamado del Señor en el año 2002 y empezamos la congregación. Dios nos empezó a bendecir, la obra empezó a crecer y bueno, ya vamos un poquito más avanzados que ahí les iré platicando en el camino. Bueno, pues hoy estamos aquí, una vez más bienvenidos, ¿no? A toda la audiencia que nos ve. Ya hemos escuchado un poco de la biografía del pastor Elías Páez, desde la ciudad de México, Mazatlán. Hoy venimos a aprender un poquito más sobre el tema llamado la estrategia de Jesús. Pastor, ¿usted a qué se refiere este tema? Es decir, que la palabra estrategia de Jesús, ¿qué nos da referencia a nosotros? Cuando hablamos de estrategia, ¿a qué nos referimos exactamente? Bueno, esta manera de nombrar la visión se debió a que cuando empezamos nosotros acá la congregación, el Señor empezó a movernos. Mi padre fue un hombre muy evangelista. Él tomaba la Biblia diariamente y nosotros tocábamos las puertas de las casas. En aquel tiempo, donde nos abrían la puerta, dábamos un estudio bíblico, la gente se bautizaba, abríamos otro estudio bíblico, se cerraba ese. Pero a mí no me gustaba eso de que se cerraban. Decía yo, oiga, pero pues faltó la hija que no se ha bautizado, faltó el papá. No, decía, vamos a otra casa. Entonces era como más estudios bíblicos y las células, los grupos no permanecían. El propósito era que el que nos abrió la casa se bautizara y luego decíamos, los demás van a venir, el Señor nos va a traer, ¿no? Esa fue la forma que aprendí yo en puertas permanentes, que no se cerraron. Entonces, cuando empezamos en casa de mi hermana, se estableció ahí la primera célula. Luego me tocó, pues no tenía liderazgo, yo abrí la segunda, así que dábamos célula el lunes, luego el martes, después abrimos la tercera, dábamos célula el miércoles, abrimos la cuarta, dábamos el jueves, abrimos la quinta, dábamos el viernes. Así que mi esposa y yo dábamos 5 células a la semana. Cuando llegué a la sexta célula y ya no tenía días la semana, dije, ¿qué voy a hacer? Entonces Dios me llevó a Éxodo 18 y me mostró lo que le llamamos nosotros el modelo Jetro, la estrategia Jetro. Y empecé a delegar, puse un líder entonces en cada célula y yo abrí las 6 y ponía un líder en la 1, abría la 7 y ponía un líder en la 2, abría la 8, ponía un líder en la 3, abría la 9, ponía un líder en la 4. Así cuando llegué a las 15, entonces también volteé para atrás y dije, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde están los otros? ¿Qué andan haciendo? ¿Qué andarán enseñando? Entonces empecé el modelo Jetro, poner supervisores cada 5 células y empecé a supervisar.
nos fuimos de 15 a 30, de 30 a 60, 60 a 100, 120, 150, 180, 250 células tenemos hoy en la actualidad. Y es como el modelo empieza. Pero la palabra estrategia, en realidad, quiero darle el crédito a un pastor y obispo también, porque en realidad es una frase que salió de su boca. Cuando nosotros estábamos creciendo, la organización a la que yo pertenezco, del nombre de Jesús, acá en América, nos llamó y nos dijo qué están haciendo, por qué están creciendo tanto, y reunió en esa ocasión a los 10 pastores del mundo que más estaban creciendo. Y nos hicieron una entrevista a todos. ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces? Entonces miramos que todos tenían principios similares. No se llamaba, no teníamos tal vez la misma lección, el mismo libro, nada. Había una base que después le llamamos engranes, que eran hacíamos. Todos teníamos esos principios. Entonces, en aquel tiempo el obispo presidente dijo, bueno, pues esto es de los apóstoles, porque todos coincidimos que del libro de los Hechos habíamos sacado en el templo, por las casas, no cesaban. Pero luego él dice, pero ¿de dónde lo aprendieron los apóstoles? Entonces, dijo, esto tiene que ser una estrategia de Jesús, dijo. Y ahí salió la frase que nos fuimos entonces a Mateo, a los evangelios, dijo, estudien los evangelios y vean cómo Jesús entrenó a la gente. Y nos dimos cuenta que el Señor los enviaba de 2 en 2 a las casas y le daba ciertas instrucciones. Y ahí nace lo que hoy conocemos como la estrategia de Jesús, que en realidad son modelos de crecimiento, ¿verdad?, que hemos tomado del libro de los Hechos, de Éxodo 18 principalmente, y de los evangelios. De ahí está tomado, y de estrategia de Jesús, porque creemos que fue Jesús quien se la enseñó a los apóstoles. Por eso le íbamos a llamar la estrategia de los apóstoles, pero coincidimos que no es de ellos, es del Señor Jesús esta estrategia. Amén, pastor, qué bueno y qué bendición, de verdad, es toda esta información que nos está dando de cómo inició este gran proyecto. Y pastor, sabemos que la estrategia de Jesús consta de 8 engranes. ¿Nos puede compartir brevemente sobre esta estructura? Estructura. Hoy estamos hablando más de los propósitos que de los engranes, pero le voy a explicar los engranes. Vamos a decir que el engranaje es como un motor que trae todos los fierros que van dando vuelta para que la otra funcione, ¿no? Sin la transmisión, pues no camina el motor, sin la biela, sin el tornillo, todo eso. Pero para no hablar, porque como que los pastores cuando explicamos esto se abrumaban de tanta explicación, decidimos hablar de 4 propósitos, que ahorita les voy a explicar. Pero la estrategia nace como esto. Primero, la pregunta que en aquel tiempo nos hizo el presidente de la organización, el obispo Daniel Sánchez, fue, bueno, ¿qué hacía Jesús? ¿Qué fue lo primero que hacía para que fuera efectivo el evangelismo? Y lo primero que descubrimos es que el Señor tomaba mucho tiempo para lo espiritual. El Señor dijo una frase, nadie puede tomar una casa si primero no ata al hombre fuerte. O sea, no puedes conquistar la vida de una persona si está bajo la influencia de Satanás. Entonces tienes que liberarlo, el primer paso. Entonces a eso le llamamos estrategia espiritual y fue lo que se nombró el primer engrane. El primer engrane es que toda iglesia necesita un plan de guerra espiritual, un plan de estrategia espiritual. Si la iglesia no tiene cadenas de ayuno, no tiene cadenas de oración, no intercede por la gente que quiere salvar, específicamente dándole un seguimiento de oración por un periodo no menos de 40 días a cada persona, creemos que es muy difícil lograr esa efectividad. Luego descubrimos otro factor que después le llamamos forma de evangelismo o ciclo de evangelismo, que es el segundo engrane. El primero es la estrategia espiritual, oración, ayuno, guerra espiritual. El segundo es el ciclo. El Señor miraba el evangelismo como una siembra. Toda la relación siempre es el sembrador salió a sembrar, una semilla cayó en buena tierra, otra cayó entre espinos, otra cayó. Entonces, todo eso, nosotros hablamos que las siembras se siembran por ciclo. Toda siembra tiene un proceso. Tú no puedes regar si no has sembrado. Tú no puedes sembrar si no has cultivado. Tú no puedes fertilizar si la mata no ha nacido. Entonces, hay un proceso. Entonces, descubrimos que lo primero que se tiene que hacer es nosotros le llamamos preparar la tierra, ¿verdad? Hay que anotar, ¿dónde voy a sembrar? La palabra es la semilla, el sembrador es el hermano,
y la tierra es la persona que voy a seleccionar. Entonces lo que dijimos, bueno, todo el mundo tiene que seleccionar la tierra. Eso le llamamos ciclo evangelístico. Todos empezamos con un separador de Biblia, orando por 10 personas. Selecciona 10 tierras donde vas a sembrar la semilla. Amigos, primos, parientes, vecinos, y empieza a orar. La primera semana le llamamos anotar, anótalos, que sería como prepara la tierra. La segunda semana es contáctalos, llámales, diles que estás orando por ellos, que si tienen alguna necesidad. Y ahí la gente empieza a abrir su corazón. Le dedicamos 6 minutos diarios a cada persona. En las 10 se va a llevar cada bautizado 1 hora al día. Nosotros decimos, ore por 5 en la mañana antes de irse a trabajar y antes de dormir ore por otros 5. Entonces empezamos orando por ellos, ayunando por ellos 1 vez a la semana y se lleva el ciclo reprendiendo. Si tiene alcoholismo, hay que identificar si es idólatra, si es ateo, si todos los argumentos que él tenga hay que derribarlos primero en el mundo espiritual. Oración y ayuno. Antes de presentarles el evangelio, preparamos la tierra. Entonces el ciclo es, anótalo, la segunda semana contáctalo, llámale, y ahí la gente se empieza a soltar. Pues sí, tengo una necesidad, gracias por orar por mí, fíjate que mi hijo está enfermo, no tengo trabajo, y la gente empieza a hacer peticiones. Algunos te ignoran, dicen gracias, a mí no me gustan esas cosas, pero gracias de todos modos. Pero más del 90%, 70% arriba del 70% de la gente tiene respuesta positiva. La tercera semana le llamamos visítalo. Y ahora sí visítalo y trata de orar personalmente por él. Pídele, si no te da mucho tiempo, pídele 5 minutos. Dile, solo quiero ir, visitarte. Llevo 3 semanas orando y ayunando por ti. El Señor me dio carga para orar, hacer una oración por ti. Muchos ahí ya te dicen, hombre, ven a la casa, voy a tener mi familia. Y ahí se abre otra célula ya. Muchos ahí te reciben y ahí mismo se puede abrir la célula. Yo aprovecho mucho para abrirlas de una vez. Cuando estoy orando por alguien, voy y lo visito y le digo, vengo, ¿me deja cantar? Sí, cante, y hago 3 cantos. ¿Me deja una enseñanza? Sí, ya doy la enseñanza. Y de una vez hasta la ofrenda levantamos. Pero ahí vamos poco a poquito. O sea, Dios empieza a obrar en el corazón de ellos porque llevas 3 semanas orando y ayunando. La cuarta semana le llevamos la invitación, invítalo se llama, o sea, es anótalo, contáctalo, visítalo, invítalo y tráelo a la celebración la quinta semana. Entonces, para la quinta semana, que ya son 40 días, tenemos preparado nosotros lo que llamamos el Día del Amigo, o aquí le llamamos nosotros, se llaman Noches de Impacto, y donde ya viene la gente. Ahora tuvimos nuestra Noche de Impacto en febrero, poquito antes de la pandemia, y tuvimos 5,000 personas en nuestras Noches de Impacto. Entonces, cada bautizado ora por 10, así que si tengo 1,000 que están orando, tengo orando por 10,000 gentes. Si no me traen los 10,000, pues me traen unos 5 cada uno de perdido. Si la iglesia es pequeña, son unos 100 hermanos, oran por 1,000 entre los 100, pues pueden traer unos 500 fácil, 400, 500 gente si las traen. Entonces ya las traemos, se prepara algo evangelístico, poderoso, un buen predicador que tenga el don de sanidad, milagros, maravillas, se ministra a la gente y ahí la siguiente semana se le conecta al tercer engrane, el grupo de amistad. O sea, primero la estrategia espiritual, el ciclo de 40 días, lo conectamos al grupo. En el grupo va por 2, 3 semanas, es la conexión, mientras preparamos el cuarto engrane, que es un retiro espiritual. O los famosos campamentos donde íbamos los jóvenes para que reciban el Espíritu Santo. Y en la cuarta semana, después de estar yendo al grupo, lo llevamos a un campamento donde le vamos a ministrar para que sea lleno del Espíritu Santo. El objetivo del retiro tiene 2 cosas, sanarle las heridas que trae del pecado y llenarlo del Espíritu Santo. Para esto la iglesia sigue orando, sigue ayunando, sigue teniendo todo un plan espiritual de guerra sobre él. Y luego, al salir del retiro, ahí se hacen todas las inscripciones para la escuela de discipulado. Y la escuela de discipulado entonces entran a su primer fase o nivel o propósito que le llamamos, que es nacer de nuevo. En nacer van a recibir ellos todas las enseñanzas que en realidad es el preparativo para el bautismo. Y los preparamos en 8 semanas, les damos 24 enseñanzas, 3 enseñanzas van 2 horas de 40 minutos cada enseñanza, reciben 3 enseñanzas cada semana, están conectados a su grupo y están viniendo a la iglesia. Y luego el sexto engrane, el primero es estrategia espiritual, el segundo es ciclo evangelístico, el tercero es el grupo de amistad, el cuarto es el retiro espiritual y el quinto es la escuela de discipulado. En el sexto es la reunión que el pastor semana a semana, nosotros le llamamos meets en inglés, que significa reunión,
MEET, que es ministralos, evalúalos, empodérales y trázales el trabajo. Es un acróstico de 4 palabras: ministrar, evaluar, empoderar y trazar. Y luego, ya que está sirviendo, él con el pastor en la reunión ya se volvió líder, entonces lo conectas a la feria de ministerios, donde van al séptimo engrane, que es escuela de ministerios, para que el don que recibieron por el Espíritu Santo lo desarrollen y lo pongan en práctica para edificación de la iglesia. Tenemos ministerios de poder, ministerios de servicio, ministerios de oración, ministerios de enseñanza, y en esas clases ellos toman todo el entrenamiento. Y el octavo engrane ya es el que tiene llamado a misionero, lo enviamos fuera de la congregación a abrir otra que no te cercas ahí de la iglesia madre. Pero todo es un proceso, ¿no? Entonces, básicamente, los 8 son estrategia espiritual, ciclo evangelístico, grupo de amistad, retiros espirituales, escuela de discipulado, la reunión con el pastor, reunión MIT, la excelencia por los ministerios, la escuela de ministerios y la plantación de nuevas misiones o obras. Básicamente es el modelo de la estrategia de Jesús. Esos son los engranes. Un momento más le hablo cómo aplicamos los propósitos. Amén, amén, pastor. Eso es una técnica, se ve que altamente eficiente, ¿no? Para tener una congregación usted muy grande, habrá que ponerla en práctica. Pero bueno, siguiendo con el tema, ¿cómo conoció usted el modelo celular? Bueno, ya les platiqué un poquito. Fíjense que empecé a leer modelos celulares ahora después de que yo ya lo llevaba a cabo. Yo no lo aprendí de libros, sino que lo aprendí con mi papá tocando puertas. Ahí fue que aprendí yo el modelo celular. No fue algo que lo leí y entonces lo llevé a la práctica. Como ahora tenemos tanta información y mucha bendición, no había tanto libro de las iglesias del nombre, y casi todos los libros eran trinitarios, así que la estrategia se veía, los modelos celular, que en un tiempo nos criticaron mucho a nosotros, se veía como que lo tomábamos de iglesias trinitarias. Y creo que ellos han hecho un excelente trabajo en entender la visión. Aunque no estemos de acuerdo en su doctrina, creo que han hecho ese excelente trabajo. Pero no lo tomamos de ahí, sino que fue la praxis de mi padre. Mi padre fue más de plantador de iglesias, plantó 16 iglesias, y yo andaba mucho con él desde los 8 años de edad. Yo me iba con él y diario, él tocaba puertas, bautizábamos, tocaba puertas. No me gustaba tanto la forma de cerrar las células, pero me gustaba mucho cómo se llenaban las iglesias rápido. Llegamos a iglesitas que le entregaban de 6 hermanos, 8 hermanos, y en 2, 3 años éramos 200, 300. Entonces era una forma agresiva de evangelizar. Él decía que tenía que meter 40 horas de evangelismo a la semana. Así que a las 8 de la mañana ya estamos en la calle tocando puertas y hasta las 5 de la tarde parábamos. Entonces era evangelizar, oír a la gente, el corazón de la gente. Y creo yo que ahí lo aprendí. Después conocí al pastor Mario, que está en la organización con usted, UPC, y aprendí muchas cosas más también con él. Y algunos pastores, después empecé a leer otros modelos y se me amplió más el conocimiento, pero el modelo ya lo teníamos establecido, nosotros solo lo hemos ido como perfeccionando. Amén, pastor. De verdad que es de gran bendición escuchar como este testimonio y esta enseñanza tan grande, que es lo que, como decía usted al principio, el modelo que nos dejó el Señor Jesucristo. Y ustedes ya lo pudieron como estructurar de una manera increíble. De verdad que estoy muy, muy impresionada con esto. Y funciona. O sea, tienen desde el momento cero de una persona hasta el momento que la envían ya a ser líder. O sea, se capacita a la persona y se va preparada. Es una persona que no, o sea, que creo yo que el nivel de falla es poco, o sea, porque se les lleva su crecimiento y se les lleva paso a paso, y es increíble, pastor, de verdad, qué gran bendición es aprender y conocer este sistema tan bonito. Pastor, otra pregunta, y es, ¿en qué momento hizo la transición su iglesia de una iglesia normal, tradicional, a una iglesia celular? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, bueno, te comento, volviéndote a la historia, no tuvimos transición, porque nunca fuimos tradicional. O sea, la iglesia nace en una casa, y de esa casa empezamos a multiplicar casas. Entonces,
Cuando me preguntan eso siempre, porque casi como es lo común que las iglesias transicionan, yo puedo decir que nunca he transicionado y ni quiero transicionar, estoy muy bien como estoy. Entonces, como no transicioné porque yo siempre me propuse nunca yo, bueno, luego me decían que era rebelde, que estaba raro, y yo decía, yo no quiero hacer lo que todos hacen porque ya sé a dónde llegan. Entonces, nunca fuimos una iglesia tradicional. De hecho, nuestra organización nos pidió un tiempo, batalló un poquito porque querían que hiciéramos de departamentos, de mujeres, de jóvenes, de dorcas, ¿qué le llaman dorcas? Varones, jóvenes, y yo nunca entré a ese sistema, hasta el día de hoy me resisto. Entonces, no tuvimos que transicionar porque no permitimos establecer el modelo que prevalecía en la organización, sino que desde un principio la iglesia se fue celular, todo por células, todo por células. Entonces, lo que hemos hecho es perfeccionar. Eso sí puedo decir que el modelo ha sido perfeccionado con la praxis, con la práctica, se ha ido perfeccionando toda la estrategia de Jesús. Eso es lo que creo que ha sucedido. Amén, amén, pastor. Y bueno, pues siguiendo, ¿por qué hay iglesias que crecen y otras que no crecen? ¿A qué se debe este motivo? ¿Qué nos puede explicar usted de esto? Bueno, yo creo que el evangelio, basado en el modelo que le estamos aplicando nosotros de Jesús, todo está basado en básicamente el Marcos 4. Jesús en Marcos 4 enseñó la parábola del crecimiento, la parábola del sembrador, y el Señor habló que el evangelio era como una semilla que el hombre echa en la tierra, dice el Señor, y él, el que la echa, va y se duerme y se levanta otro día y se dio cuenta que la semilla brotó, creció sin que él sepa cómo, porque de por suyo lleva fruto la tierra, dice el Señor. Primero, pues nace, brota, va, luego madura, luego grano en la espiga y luego se mete la hoz porque la siega ha llegado. Entonces, lo que nosotros creemos es que el crecimiento está ligado a la siembra. ¿Dónde no crecen las iglesias? Donde no hay sembradores. O sea, las iglesias que no crecen son iglesias que todas sus actividades están para los convertidos, no para ganar almas. O sea, el lunes se reúnen los jóvenes, el martes las mujeres, el miércoles los varones, el jueves cumpleaños de doña Panchita, el jueves culto en la iglesia, el sábado fútbol, carne asada, el domingo el culto. Entonces es una iglesia que todas las actividades rolan hacia adentro, no es trabajo de alcance. De hecho, el 90% o 95% de lo que las iglesias hacen no sirve para alcanzar almas. Casi todas las actividades de las iglesias no están enfocadas en crecer. Entonces, lo que nosotros hemos entendido que el crecimiento de la iglesia está ligada a la siembra. Si tú no siembras, no puedes cosechar. Todo lo que el hombre sembrare, dijo el Señor, es lo que cosecha. Entonces, Pablo lo explica muy bien. Dice Pablo, yo sembré, Apolo regó y el crecimiento lo da el Señor. Pero lo que nosotros agarramos es la última frase, el crecimiento lo da el Señor, y descontamos las primeras dos frases. O sea, lo que decimos es, yo no voy a sembrar nada y que el Señor siembre. Pero se nos olvida que el Señor no va a sembrar. Él va a hacer que crezca, pero no va a sembrar. El Señor en la parábola de los talentos le dijo al que era uno, al que le dio uno, ¿verdad? Cuando le dijo, sabía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y el Señor afirmó que era cierto. Le dijo, sí, si sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. O sea, el Señor acepta que Él no va a venir a evangelizar. Él no va a hacer el trabajo que le delegó a la iglesia. La iglesia se le dio la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ir y hacer discípulos a toda la nación. Es un mandamiento
es una comisión, es una orden dada a la iglesia. Ni los ángeles lo pueden hacer, ni los arcángeles, ni los serafines, ni los querubines. Nadie está autorizado en esta tierra de predicar el evangelio, solo la iglesia del Señor. La iglesia no ha entendido el gran privilegio que tiene, ni entiende la dimensión que se le ha delegado. Entonces, el Señor no va a venir a evangelizarte la gente de tu iglesia. El Señor va a hacer que la semilla que tú siembres crezca. Tú no puedes convertir a nadie, pero sí puedes sembrarle la semilla y el Señor tiene poder para convertirlo. Pero sin siembra no hay cosecha. Ahora, si se siembra poquito, se cosecha poquito. El que siembra escasamente, cosecha escasamente. Entonces, el crecimiento está ligado en dos partes. Está ligado al número de sembradores y la cantidad de siembra que se va a hacer y al Señor que da el crecimiento. Pero sin semilla, usted no puede orarle, Señor, haz crecer mi siembra, porque nos pasa lo que pasó, la anécdota famosa del evangelista que va a un pueblo, habla de fe, habla de milagros, habla de maravillas, habla de declarar las cosas que no son como si fuesen, y un hermano se levanta otro día temprano, va a su tierra y empieza a declarar sandías. A los 4 meses empieza a perder la fe porque no nace ninguna sandía. Y le llama al evangelista, le dice, pastor, yo diario me levanto y declaro sandías y no nace nada. Y el evangelista le preguntó, ¿ya la sembró? Y el hombre dice, no, van a nacer por fe. No, le dijo, la fe sin obras está muerta. Entonces es lo que pasa, vamos a orar a la iglesia, vénganse a orar, hermanos, para que Dios haga crecer la iglesia, y Señor, hazla crecer, y Señor, traes almas, y Señor, trae almas. Y el Señor voltea y nos dice, a ver, ¿qué no te mandé yo a ti por ellas? ¿Qué no te mandé yo a ti ir a ser discípulos? ¿Qué no te mandé a ti evangelizar? Ahora tú me quieres mandar a mí. Entonces la iglesia le dice al Señor que vaya por ellas, y el Señor nos dijo a nosotros que nosotros fuéramos. Entonces yo no sé quién manda a quién, si el Señor a la iglesia o la iglesia al Señor. Y ese es el paradigma que tenemos que romper. Mientras sigamos creyendo que nomás vamos a ir a orar y solita la gente va a llegar, eso no va a servir. Necesitamos que la fe accione, que la fe se vuelva práctica, que la fe produzca. Entonces, si vamos a soltar la semilla, hay que soltarla con fe. Pero si no hay semilla, no hay siembra. Y si no hay siembra, no hay cosecha. ¿Por qué no crecen las iglesias? Yo resumiría, porque trabajan mucho en lo que no es siembra. Amén, pastor. Qué increíble, de verdad, qué bueno toda esta información y esta enseñanza que nos está dando el día de hoy. Pastor, usted nos habla de la cosecha y de la siembra. ¿Qué cualidades o qué preparación debería tener una iglesia para esa cosecha, para cuando ya esté cosechando? Bueno, lo primero es que se necesita un cambio de paradigma en la iglesia. Hoy actualmente la iglesia tiene que hacer un cambio en que necesitamos formar a los hermanos con esa mentalidad de sembradores. Nosotros en la estrategia de Jesús le hemos puesto 4 propósitos que les hablé para simplificar y se vuelva sencilla. Ya no hablamos de los engranes, casi no los mencionamos. Lo que mencionamos hoy es, la iglesia hace 4 cosas con las almas. Queremos que nazcan, de nuevo, nacer le llamamos, queremos que crezcan, queremos que maduren y queremos que se multipliquen. Lo que está ahí en Marcos, la semilla nació, creció, maduró y luego se metió la hoz porque la multiplicación había llegado. Entonces, lo que nosotros pretendemos es que queremos lograr con una persona, desde que la estamos orando por ella, queremos que nazca, crezca, madure y se multiplique. Todo miembro de la iglesia debe nacer, crecer, madurar y multiplicarse. Entonces lo que sucede es que la mayoría de los miembros de las iglesias nacen de nuevo, pero se quedan en la banca, no vienen a servir, vienen a ser servidos, vienen con mentalidad, ¿qué me va a dar la iglesia? ¿En qué me va a ayudar la iglesia? ¿Quién me va a visitar? ¿Quién va a ir por mí? ¿Quién va a orar por mí? ¿Quién me va a traer? Y esa mentalidad es la que hemos roto, quebrado aquí. Hemos dicho, usted no está aquí para que le sirvamos, usted vino para servir. El Señor no lo trajo para ser el centro de la iglesia. El centro es Cristo y usted es un servidor de Cristo.
El Señor hizo un acto muy importante con los discípulos. Un día tomó el agua, tomó una toalla y empezó a lavarle los pies. Pedro se negó. Dijo, Señor, tú no me vas a lavar los pies. Yo le digo, si no te lavo los pies, no entras al reino de los cielos. Y entonces empezó a lavarle a los 12. Cuando terminó, el Señor dijo algo que a mí me impacta y es algo que me sigue en mi ministerio. El Señor dijo, si yo vuestro Señor, yo el Señor, el Rey de Gloria, el que dejó el trono, les he lavado los pies a ustedes. ¿Quiénes son ustedes para no servir a otros? Entonces la lección es, no fuiste llamado para que te sirvan, no fuiste llamado para que te atiendan, no fuiste llamado para que te anden apuchando, fuiste llamado para servir, fuiste llamado para ser un servidor en la obra. Tú fuiste llamado para ser un miembro y tienes que funcionar como miembro. Yo no ocupo un riñón que no me funcione, no ocupo un corazón que no me funcione, no ocupo un hígado que no me funcione. Entonces no hay miembros en las iglesias que no funcionen. Es más, miembros que no funcionan enferman la iglesia. La mayoría de la gente que no hace nada en la iglesia está enferma. Hablan mal del pastor, hablan mal de los hermanos, hablan mal del cuerpo de Cristo, porque están enfermos. ¿Y sabe por qué están enfermos? Porque no sirven, no trabajan, no funcionan. Y en el cuerpo de Cristo la iglesia tiene que cambiar el paradigma. No te trajimos para servirte, te trajimos para que sirvas. Dijo el Señor, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, vino para servir. Y es el llamado que nos hace. Pablo, servidor de Jesucristo. Pedro, servidor de Jesucristo. Y todos los libros, las cartas se abren servidor, siervo, 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 siervo. Pero a veces nosotros le hemos titulado el gran siervo, le agregamos y queremos descontar siervo, pero siervo era esclavo, era el que hacía la talacha, era el que hacía el trabajo, era el que hacía lo que su Señor le mandaba hacer. Entonces dijo el Señor, no me puedes llamar Señor si no haces lo que te digo. Entonces la iglesia existe para ganar el mundo para Cristo, no para hacer actividades para nosotros. La iglesia existe para hacer actividades para los perdidos. Y mientras no cambiemos esa mentalidad, vamos a seguir entreteniendo a los ganados en vez de hacer actividades para los perdidos. Amén, amén, pastor. Uf, no, tremendo lo que estamos aquí aprendiendo con usted, de verdad, una bendición muy grande. Les recordamos a todos aquellos que nos ven por las cámaras, si ustedes tienen alguna pregunta como líderes de la iglesia de Monte de Sion Martorell o alguna otra iglesia que también esté mirando el programa, que serán bienvenidas. Mandar las preguntas para aprovechar a este gran siervo de Dios que está con nosotros enseñándonos a cómo crecer y a multiplicarnos, ¿no? Continuando con el tema, pastor, ¿usted nos puede decir a la audiencia, a todos los líderes, cuál es el papel que tiene el pastor y cuál es el papel de la iglesia? Porque muchas veces se tiende a pensar que el trabajo le pertenece solamente al pastor. El pastor para arriba, el pastor para abajo. ¿Usted nos puede marcar ahí como las pautas de cuál es la función de él y cuál es la función de la iglesia? Sí, bueno, yo creo que, bueno, la estrategia de Jesús, pues el ejemplo es Cristo, ¿no? Cristo se dedicó a entrenar a 12. Básicamente el ministerio de Jesús lo podemos concretar entrenando a 12. Todo el día preparaba a 12 y en la tarde daba un mensaje a las multitudes. Es más, a mí me sorprende mucho los evangelios que casi todos tienen algo en común, que cuando había mucha multitud siempre dicen que Jesús decía, ténganme el arca preparada porque la multitud me aprieta. Y yo digo que Jesús predicaba, sanaba, liberaba, y cuando la gente estaba orando se subía a la barca y se iba, porque cuando había el ojo ya no estaba. ¿Por qué? Porque si Jesús se ponía a atender a los 5,000 que estaban ahí, a ver, pásale, ¿qué problema tienen? ¿Qué le ayudo? A ver, ¿qué despensa le vamos a levantar? O sea, no hubiera tenido tiempo para entrenar si se dedica a los asuntos de la iglesia. La estrategia de Jesús está basada en Cristo, que Cristo se convierte entonces en un discipulador, se convierte, primero forma 12, más adelante vemos que ya no traía 12, muy poco hablamos de los 70, pero Jesús traía entonces 70 discípulos. Y entonces es bien importante entender que de 12 el Señor pasó a 70. Y de 70 después ya traía 500 y luego después vemos 3,000, 5,000 y después se pierde el número, cómo la iglesia va creciendo.
Pero el Señor entonces se concreta a discipular a 12. Inmediatamente el Señor los capacita, los discipula, le dedica tiempo y los envía de dos en dos. Entonces creo que en Hechos 6 está que los apóstoles recobraron el mensaje ese. Dice que dijeron, no es bueno que nosotros estemos sirviendo las mesas. Hechos 6, sino la gente se anda quejando, están hablando mal de nosotros. Nosotros nos vamos a dedicar a lo que nos tenemos que dedicar, dijeron. Y ahí dan ellos el mensaje central de lo que se iban a dedicar. Nos dedicaremos al ministerio de la palabra y nos dedicaremos a la oración. Entonces el pastor dedicarse a dos cosas, orar por la iglesia, ayunar a la iglesia, poner la iglesia ante el Señor y a preparar a la iglesia, que todos se vuelvan discípulos de Cristo. Amén, así es, pastor. También para las personas o para las iglesias que tienen el modelo tradicional, ¿cómo sería el consejo que usted podría darles para poder implementar este sistema de los grupos? Bueno, primero el pastor, que es la cabeza de esa casa, tiene que entender la visión, ¿no? Si el pastor no entiende la visión, seguirá haciendo una agenda que no tiene que ver con la visión. Entonces, hay que primero reagendar la iglesia. ¿Qué hace la iglesia el lunes? Pues está la actividad. ¿Gana almas? No, pues no es para nomás platicar, no nos sirve, hay que quitarla. ¿Qué hacemos el martes? No, pues el martes hacemos esto otro. ¿Gana almas? No, pues tampoco, pues hay que quitarla. Y así reagendar la visión. Por ejemplo, el lunes nosotros tenemos reunión de líderes, martes célula, miércoles célula, jueves célula, viernes noche de avivamiento para las almas que no reciben el Espíritu Santo, sábado discipulado, domingo las celebraciones y toda una agenda que solo rola en el sentido de la visión. Entonces hay que transicionar la agenda, el primer paso de la iglesia. Si la iglesia sigue haciendo las mismas cosas, tendrá los mismos resultados. Hay que cambiarle la agenda, pero para cambiar la agenda hay que entender la visión, qué sigue, qué sigue, qué sigue. ¿Y cuáles serían los paradigmas más predominantes en el tema del crecimiento de la iglesia? Bueno, los dos paradigmas que nos afectan mucho, di una enseñanza yo que tomé de un libro que leí recientemente, hace unos pocos años, del pastor Christian Schwab, ahí de Alemania. Él descubre, es un científico que se hace cristiano y descubre que hay dos paradigmas en la iglesia, el tecnocrático y el espiritualista. La gente que cree, el espiritualista cree que solo Dios va a hacer todo, así que yo no ocupo hacer nada. Yo llego a la iglesia, Dios va a traer las almas, el Señor añadía, el Señor traía y tiene Biblia para decir que no necesita evangelismo. Él piensa que solo ir a la iglesia, orar, ayunar, hay que hacer cosas espirituales, agárrate un pomo de aceite, tíralo por una avenida y se llena de almas. Corre y da 7 vueltas en tal cuadra y se llena de almas. O sea, todo el paradigma es espiritualizado. Cree que nomás esa parte es importante. Por el otro lado están los tecnocráticos que creen que la mucha teología, la mucha educación, el mucho sistema va a traer crecimiento. Entonces lo que la estrategia pretende es un balance entre lo espiritual y la técnica. Ocupamos sembrar, ocupamos arar, cultivar, regar, pero ocupamos oración, ayuno, y entonces lo que la estrategia hace, los 8 engranes están balanceados. 4 engranes son espirituales y 4 son técnica. Entre la técnica y la espiritualidad hay que unirlas. La parte humana y la parte divina tienen que trabajar en conjunto para llevar adelante la iglesia. Amén, pastor. Uy, de verdad, pastor, que ha sido de gran bendición esta enseñanza con usted. Hemos aprendido de verdad muchísimo y sé que las personas que nos están viendo y las personas que lo verán también, sé que Dios va a bendecirles con esta información y toda esta enseñanza que nos ha dado el día de hoy. Pastor, queremos para finalizar, o sea, para estas iglesias o para estos pastores que les gustaría implementar este sistema, ¿qué consejo puede darle usted y como en conclusión de toda la enseñanza? Bueno, primero que oren al Señor, ¿verdad? Porque a mí me impacta ese texto de Daniel donde el Señor le da la orden al ángel, ¿verdad? Dice ángel Gabriel, revélale a este la visión. Dice que Daniel estaba en ayuno, en oración, lleva 21 días, cuando el Señor le declara la visión a Daniel y le dice que el Señor le impacta ver a Daniel buscando. Dice que Daniel buscaba entender la visión.
así dice Daniel 8, que él buscaba entender la visión. Entonces, yo creo que a los que quieren, a los que anhelan, a los que añoran, a los que se meten con el Señor les revela la visión. Pastor, muchas gracias por todo. Yo tengo una última pregunta que es con respecto a lo que hablamos antes, el paradigma, ¿no? Lo que más predomina, el espiritualista y el tecnocrático que usted ha dicho. En el caso, digamos, de que, un ejemplo, ¿no? Yo sea el tecnocrático y ella solamente sea la parte espiritualista, ¿existe la función de poder trabajar en equipo, ella y yo? ¿O es que en cada persona tiene que estar ese balance de los dos lados? Tiene que estar el balance, porque si no van a chocar. Van a estar dando la contra los dos. Entonces hay que tener el balance. Quiero agradecerle la entrevista, hermanos. Yo tengo otra que tengo que entrar un momento. Me da gusto. Saludos, hermanos de España. Les bendecimos en el nombre del Señor. Es un privilegio haber estado con ustedes acá. Les bendecimos y bueno, vamos a estar prestos para continuar en algún otro entrenamiento. Amén. Sí, pastor, le damos muchas gracias por haber sacado de su tiempo para darnos esta enseñanza. Esperamos que Dios sea bendiciendo muchísimo su vida, su familia, su iglesia. Pastor, para terminar, también queda cordialmente invitado para otra ocasión, como lo dice usted, y se puede hacer una oración para que Dios sea bendiciéndonos y enviando. Claro que sí. Amén. Diríjanos, pastor. Bendecimos la nación de España, Señor. Bendecimos las obras que tú estás levantando poderosamente en esa nación. Da revelación en la palabra, da sabiduría a tus siervos, a todo el cuerpo de Cristo que está en ese lugar, Señor. Levántalo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo cada pastor de esa nación, cada hombre de Dios que suelta la palabra, que salga con autoridad, que salga bendecida, Señor, esa palabra que lleve unción para que esa semilla produzca a 30, 60, a 100 por uno. En el nombre de Jesús, España, bendecimos esa nación que florezca el evangelio de Cristo. Del norte al sur, del este al oeste, Señor, sea sembrada tu palabra y haya siembra, Señor, y cosecha en multitud. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Amén, en pastor. el nombre de Jesucristo. Amén, pastor. Por favor, no se vaya. Vamos a despedir el programa, pero no nos corte. Se fue. Bueno, damos. Okay. Vale, pastor, no se vaya. Bueno, hermanos y amigos que nos ven, damos gracias a Dios que nos permitió estar aquí nuevamente. Esperamos de verdad que haya sido de bendición, así como lo fue para nosotros. Recuerden, mañana tenemos un precioso culto a las 7. También los esperamos, los que puedan venir o los que puedan conectarse, están cordialmente invitados. Que Dios los bendiga.